Jugo de limón. Báñame limón. Somos Radio. Toma aire. Wow, 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 yo, wow, 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 yo, wow, 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 yo, yo. ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a Jugo de Limón. Bueno, hoy es miércoles, ya vamos a hablar en el editorial sobre lo que pasó en la Plaza de Mayo, de nuevo, en el Congreso, perdón, no en la Plaza de Mayo, en la Plaza del Congreso, de nuevo, represión. Parece que la nueva ministra tiene que hacerle bien los deberes a la ex ministra para demostrar que, ¿no? Acá deben medir así la eficiencia de los funcionarios de seguridad, ¿no? Cuanto más brutos sean, cuanto más... hemos visto escenas espantosas, y además nos deben las fuerzas de seguridad muchas explicaciones, porque todavía estamos sin saber en qué condiciones quedó el cabo Brites, que es el que ayer salió disparando por Villa Crespo para los 5 costados y descargó el revólver reglamentario sin que todavía la ciudadanía... Estamos como de... digamos, somos de cartón piedra, estamos de invitados acá, nadie nos explica nada, se supone que nadie nos debe ninguna explicación, no estamos colocados en el lugar de ciudadanía, eso lo sabemos perfectamente. Vamos a tener que poner nosotros a los funcionarios en el lugar de funcionarios y responsables de las cosas que suceden. Eso tarde o temprano va a pasar, no se preocupen. El tiempo va acomodando las cosas, no se acomodan solas, lógicamente. Pero todo fluye y no siempre sigue arriba el que está arriba. Las cosas van variando, así que yo creo que son los mismos. Bueno, hoy sin ir más lejos estaba viendo el estado deplorable en el que está el hospital policial Churruca. No hay gasas, no hay antiinflamatorios, no hay nada. ¿Cuándo van a protestar las fuerzas de seguridad? ¿Cuándo se van a quejar o van a seguir haciendo los deberes ilegales mucho tiempo más, sin reclamar lo que a ellos de verdad les corresponde, igual que les corresponde de verdad a los que van a protestar los miércoles, y los tienen a ellos como guardianes de vaya a saber uno qué cosa, ¿no? ¿A quién cuidan? Si no los cuidan a ellos. Es mentira que los cuidan, porque Bullrich salga a defender a cada cana que mete una bala indebida, no significa que los proteja, van a terminar en cana. Bullrich no sé, pero los canas que están cometiendo cosas ilegales van a terminar presos, se están equivocando de nuevo. Porque no hay obediencia debida, no existe la obediencia debida para órdenes ilegales. Y tirar al piso a un discapacitado que está con muletas, pegarle un empujón para que se caiga al piso, a todas luces, no es un accionar de un policía, es el accionar de un mafioso, de un drogado, de un asqueroso, de un lumpen, no de un funcionario judicial. Bueno, el teléfono para que ustedes se comuniquen. Ahora vamos a estar repasando lo que pasó en Davos. Evacuaron Davos, ¿vieron? Yo pensé que era algo un poco más emocionante. Pensé que se estaba incendiando un hotel cercano, digamos. Yo dije, uy, se armó la gorda, pero no se armó nada. El teléfono para que ustedes nos manden mensajes y nos comuniquen, nos cuenten qué les anda pasando por la cabeza o qué les está preocupando. Me imagino que la lista de cosas que les preocupan deben ser interminables, así que nos cuenten lo que quieran. 11 3200 0530, 11 3200 0530 y arrancamos con Jugo de Limón. Con cosas para decir y escuchar, las dulces y las ácidas. Jugo de Limón. Con la conducción de Sandra Russo. Somos Radio. Somos periodismo. AM530. Toma aire. Bueno, estuvo Milei en Davos. La verdad que podría no haber estado, nadie lo iba a notar. La sala, cuando le tocó hablar, se vació de repente. La verdad, una vergüenza ver ese video. Entendible, por supuesto, porque es más aburrido que chupar un clavo. Milei encima leyendo, lee peor que Macri, así que, bueno, un horror, ¿no? Leer peor que Macri ya es una especie de colmo.
Pero sí, no puede leer de corrido. No te digo hablar, no puede leer de corrido. Y además cuando se pierde no encuentra enseguida por dónde seguir y se hacen silencios largos, largos en la sala vacía. Y nosotros, dele taca taca cada viaje, cada paseíto del tipo, taca, 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 taca. Bueno, ayer cuando estábamos todavía en el programa, e incluso estábamos hablando, entrevistando a Tilio Borón, y Jorge ya me había avisado que acababa a esta hora más o menos de hablar el primer ministro canadiense, McCartney. La verdad que fue lo más sabroso, lo más contundente de este encuentro. Si bien lo más esperado era la palabra de Trump hoy, porque están todos muertos de miedo, se les nota que están muertos de miedo, y que le tienen terror al loco. Y bueno, en realidad, empecemos por lo de último momento, después vamos a Carney, porque sigue siendo lo más importante que Trump también. Pero ahora, hace un ratito, Trump anunció que llegó a un acuerdo con el jefe de la OTAN para un preacuerdo sobre Groenlandia y todo el Ártico. Preacuerdo de no se sabe qué. Ayer, cuando le tocó hablar a Trump, yo creo que el discurso de Carney tuvo bastante que ver con el discurso de Trump. Me parece que si antes de Trump no hubiese hablado el primer ministro canadiense, me imagino yo, esto es pura especulación, pero Trump estaba en una línea mucho más belicosa y de repente le apareció como una serenidad. Serenidad en términos trumpistas significa que el tipo decía: quiero Groenlandia, necesito Groenlandia, denme Groenlandia, pero no voy a usar la fuerza, no voy a usar la fuerza. Lo más rápido sería usar la fuerza, y si usamos la fuerza los vamos a reventar inmediatamente, pero no voy a usar la fuerza. Es un psicópata, pero hecho y derecho. No hay mejor manera de describir a un psicópata que leyendo ese discurso. Pero fue muy enfático en que no pensaba usar la fuerza. Es un psicópata porque hasta 2 horas antes todo el mundo podía tomar. Es más, el gobierno de Groenlandia ya había llamado a los ciudadanos a que se prepararan para un ataque norteamericano. Es decir, jugar con esas hipótesis bélicas. No es tan loco pensar que puede usar la fuerza cuando acaba de usarla contra 130 o 150 personas que no tenían un pedo que ver con los intereses norteamericanos y estaban pescando en el Caribe y en el Pacífico, y los mató. Para preparar el asalto a Venezuela. Mató a 130 personas solamente como parte de una coreografía siniestra. Y además, dentro del ataque, durante el curso del ataque a Venezuela, murieron otras 100 personas más, entre venezolanos y soldados norteamericanos que también murieron, más los cubanos, ¿no? Y 32 cubanos fueron. Pero quiero decir, viniendo de un hombre que acaba de hacer esas tropelías, que todo el tiempo está diciendo orgulloso que el orden internacional o que la ley internacional le nefrega, es evidente que el mundo va a estar preparado para una reacción bélica, naturalmente. Pero yo creo que lo que dijo Carney es muy interesante. Creo que es una pieza que va a quedar como para ser leída como preludio de lo que va a pasar de aquí en más. No podemos medir los tiempos. Esto del acuerdo por Groenlandia con la OTAN parece ser una curita puesta sobre una herida, sobre una fractura expuesta, que es de la que habló ayer Carney. Porque esto es lo interesante, no que vayan encontrando soluciones que van a durar un mes, como la tregua en Gaza. ¿Para qué carajo sirvió? Que fueran Tony Blair, que fuera Trump, que fuera... ¿Para qué sirvió? Si siguieron matando palestinos al día siguiente. Ahora dice que llegaron a un acuerdo para la protección del arqueo, pero no dice nada sobre Canadá. Canadá, digamos, no tiene marcha atrás, el arreglo estratégico con China, es decir, ya se le salió del esquema. Entonces hay que ver ahí
qué va a pasar. Pero volviendo a Carney, que es lo que más me interesa, es de las pocas veces, o mejor dicho, uno siente como un estremecimiento cuando se rompe el velo, cuando se rompe el velo del hechizo, el velo de la hipocresía, el velo de la normalización de cosas que no hay por qué normalizar, pero se normalizan porque el poder es viscoso, porque el poder es tramposo. Y hay dos o tres cositas que yo tomé, por ejemplo, quiero leerles 3 líneas de lo que dijo Carney ayer. 3 líneas ahora y después le voy a leer otras 3 líneas. Pero decía, voy a hablar, Carney, ¿no?, de la ruptura del orden mundial, del fin de la grata ficción y del amanecer de una realidad brutal en la que la geopolítica de las grandes potencias no tiene freno. Me interesa porque él hace un desarrollo, es un discurso muy largo, muy bien armado, pero él hace un desarrollo sobre esto de la grata ficción, y leer eso es lo interesante, porque cuando uno lee eso se da cuenta inmediatamente a qué se refiere Carney cuando dice que todos los países que conforman la OTAN se han puesto de acuerdo en poner un letrero que diga está todo bien. Como ahora, lo de Groenlandia, no, ya lo solucionamos, vamos a hacer una reunión, tenemos un preacuerdo. ¿Qué preacuerdo se puede hacer con un país que dice que lo quiero, lo necesito, tiene que ser mío? ¿Qué preacuerdo piensan hacer? Bueno, no sé, ya nos enteraremos, pero quiero decir, no les creo nada, no se les puede creer nada. Es la vieja Europa que está cagada en las patas. No es casualidad que sea Canadá el que trae una buena nueva. Y la buena nueva es llamar a las cosas por su nombre. Tenemos que festejar cuando algún dirigente, y esto incluye en general, a la política en general, porque nos estamos acostumbrando a los eufemismos, a las chicanas, a las metáforas, a las cosas que no son literales, cosa de que el que entiende, entiende y el que no entiende se jode. Y Carney ayer decía que no están en crisis, que esto es una ruptura, que no hay marcha atrás, que ya se avanzó demasiado en las hostilidades, en el hostigamiento, en las traiciones, en las faltas de respeto, y todo eso dirigido naturalmente a Trump. Se preguntaba también Carney, porque habla de las grandes potencias que son las que él dice que no tienen freno. Bueno, esa es una generalización creo que un poco retórica, porque hay una potencia que no tiene freno, ¿no? Ya sabemos cuál es Estados Unidos. Con China acaba Canadá de hacer un acuerdo estratégico, me imagino que es porque China sí tiene freno, y porque, bueno, nosotros también estamos comerciando, pero a lo loco con China ahora. Porque conviene negociar con China, obviamente, y también convienen otras cosas con China, porque Estados Unidos está en manos de un loco, pero lo que pasa es que nosotros también, así que ahí no hay changüí. Se preguntaba Carney qué pueden hacer los países que son importantes como Canadá, pero no son superpotencias, y que hasta ahora, en este orden mundial que está cayendo, que ya está caído, pero estamos en el velorio, no tienen un papel relevante. Están a merced de lo que decidan los más grandes. Entonces, una propuesta que salió del discurso de Carney es que las potencias medianas se junten. Él decía, bueno, esos países tienen el poder de construir un nuevo orden que integre nuestros valores. Y acá viene el mundo que conocemos, el mundo al que sí es necesario volver, porque sin este marco de las cosas que enumera Carney y que son de consenso amplio, que quiero decir que no tienen que ver ni con un partido ni con una ideología, sino con un modo de vínculo, un modo de relaciones geopolíticas. Él decía, los valores, ¿cuáles son nuestros valores? El respeto a los derechos humanos, el desarrollo sostenible, es decir, cortémosla con que el cambio climático no existe. Viene una ola y te traga un turista en Santa Clara, se queman las cordilleras, hay nevadas, se derriten los glaciares, hay nevadas imposibles de remover. La solidaridad, la soberanía y la integridad territorial de los estados.
Eh, y decía finalmente que hasta ahora hemos vivido dentro de una mentira. Bueno, eso es absolutamente cierto. El viejo orden no va a volver. Yo creo que esta parte, si el viejo orden no va a volver, esta parte es la que me imagino yo que fue la que más impactó, porque es una frase que si el viejo orden no va a volver, estamos ante un abismo, no, estamos ante una posibilidad, pero Europa no la ve todavía la posibilidad, tiene que sufrir un poco más Europa, que sufra. Que sufra. Bueno, antes de terminar el editorial quiero ir al miércoles. Quiero que veamos dos videitos cortos sobre el accionar de las fuerzas de seguridad, porque no hay que olvidarse que estamos en manos de monos con navaja. Veámoslo. ¡Pache, le pegan a los viejos! ¡A las mujeres les pegan! ¡Agua! ¡Agua! ¡Agua para el compañero, Carlos! Cortémoslo. Sí, bueno, a ese, el último que vimos, esa basura que vieron ahí con remera bordó, es el que empuja al discapacitado que está con muletas. Así le hace, para que se caiga. Esa basura no puede ser miembro de una institución que bancamos los contribuyentes, porque no le paga Monteoliva a ese tipo, le pagamos nosotros. Queremos saber, Monteoliva, quién es ese tipo. Queremos que sea exonerado. No puede ser, de ninguna manera, que se le dé ese trato de cagón. Muéstrense valientes, por lo menos. No como cagones que se la van a agarrar con un tipo con muletas. Agárratelo con uno de tu tamaño, boludo. ¿Qué te pasa? Realmente, estas cosas no tienen perdón de Dios. No tienen perdón de Dios y no hay manera. Tampoco tendremos perdón de Dios nosotros, si lo tomamos como parte de la rutina, como parte de las cosas que pasan en la vida. Esto no tiene que pasar en la vida. Esto merece que uno proteste, que uno putee, que uno se rebele, que uno pida explicaciones. Y si no las tenemos, seguiremos pidiéndolas. Pero es imposible vivir con fuerzas de seguridad de esta calaña, que se emborrachan, que se drogan, que se van de vacaciones alcoholizados, que van a un lugar público sabiendo que hay cámaras de televisión y no tienen tupé, no tienen ningún tupé de hacer cosas como esta que acabamos de ver, de empujar a una persona discapacitada que está con muletas, sabiendo además no solo que está armado, sino que además él tiene brazos y tiene piernas, el cana. Realmente pocas veces hemos visto basuras humanas. Estos tipos no están en condiciones de cuidarse a sí mismos. Así que hagan el favor de sacarlos de la calle para que no sean ellos los que nos lastimen a nosotros. Ya venimos.
Todo cambia. Ahí Estamos estamos. ¿Cómo le va el Baum? escuchando, Pero es que lo saludo, que lo saludo, que lo saludo. ¿cómo dice que le va a Sandra Russo? Bien, salúdeme, querido. Sí, yo iba a hacer, estábamos escuchando, etcétera, etcétera, y después decirle el saludo de costumbre, pero muy bien que usted haya priorizado el saludo previo. Aquí estamos escuchando el tema del Pato Mans chileno, Todo cambia, interpretado por la gran, enorme cantora, así le gustaba que le digan, de América Latina, Mercedes Sosa. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Bueno, Muy vamos a bien. ir a Davos de vuelta, ¿verdad? Sí, digamos, te estaba escuchando, Sandra, obviamente yo voy a agarrar desde otro lado, más desde lo general, más de lo geopolítico, que me parece que se está jugando cosas al mismo tiempo, de un reseteo, de una reorganización que supone, y este es el título para mí, ¿no? La implosión de Occidente. Se Ujú, implosionó sí. la Unión Soviética en la década del 90 del siglo pasado. Ahora está implosionando la OTAN, la Unión Europea, es decir, el atlantismo, ¿no? El El atlantismo. atlantismo. ¿A vos también te Eh, parece que este acuerdo, este preacuerdo del que todavía no se saben detalles, es un esfuerzo para intentar parar lo inevitable? Sí, no, es que yo creo que no había ninguna posibilidad de un enfrentamiento entre Europa y Estados Unidos de índole militar, porque Europa no puede hacerle frente de ninguna manera a Estados Unidos, entre otras cosas porque Europa ha vivido, y esto más allá de la brutalidad de Trump es verdad, del financiamiento militar que ha hecho Estados Unidos en la OTAN desde 1947 hasta la actualidad. Entonces, lo que está pretendiendo, lo que está en juego, en realidad, en la cabeza de Trump, es un principio de debilidad muy fuerte que quiere hacerse con determinados recursos porque siente que está perdiendo, ¿no? Porque siente que está perdiendo. Entonces, en su fantasía, eso se lo puede quedar Rusia o China, entonces como Europa no puede hipotéticamente defenderlo, dámelo a mí, etcétera. Por supuesto que ahí no aparecen, a nadie les importa, a Estados Unidos ni a Europa tampoco, entre comillas, los pueblos originarios de Groenlandia, que si bien son hoy unos 60.000. Bueno, Trump se equivocó en Davos, ¿no? Todo el tiempo habló de Islandia, se equivocó Sí, mezcló, digo 6 veces Islandia, porque en realidad su concepción, y ahí quiero hablar de eso, ¿no? Su concepción del mundo es la concepción de un empresario, ¿no? Claro. Un empresario que, por otra parte, tengo que escribir en algún momento de eso, está en todas sus biografías, hizo quebrar 6 veces a sus empresas. No es un empresario exitoso, no es un Ah, mira tipo vos. que 6 veces hizo presentación de quiebra en los Estados Unidos porque jugó con la mafia, porque en realidad hizo malos negocios, quebró en el casino de Atlantic City, por ejemplo, tiene 6 quiebras en su haber, es decir, es un patotero mediocre, pero que expresa, y esto es lo que yo quiero decir, la historia nunca es el resultado de los hombres individuales. Son, por supuesto que muchas personas a lo largo de la historia hacen una diferencia en el marco de estructuras. Es decir, Trump no salió de la nada. No Obvio. salió de la nada. Es la expresión de un Estados Unidos o de un sector importante de los Estados Unidos resentido, empobrecido, que ve desde hace más o menos unos 20 años caer su nivel de vida, sus niveles de empleabilidad, que ve en las calles cada vez más violencia, muerte, desocupación, droga, violencia. Es decir, es una sociedad que, digo, ha tenido procesos cariocinéticos de decadencia y uno podría
preguntarse por qué. Bueno, una causa, sin duda, es el rol de gendarme global que te obliga como país a involucrarte en todas las guerras, y que todos los tipos que participan en guerra, vamos a decir, los millones de estadounidenses que participaron en la guerra del siglo XX, vuelven a casa, o en cajones, o en psiquiátricos, o en familias, ¿no? Y eso deteriora, es decir, los que se llaman allá, que hay una industria de los excombatientes, ¿no? De todas las guerras, gente amputada, infinidad de gente que se Sí, con suicida. estrés postraumático y todo eso. Hay una sociedad podrida, pero no lo digo en términos, una parte de la sociedad norteamericana, el medio oeste, por ejemplo, ¿no? Terriblemente empobrecido, etcétera, que se crió con la versión de que Estados Unidos era la gran potencia global. Y a lo largo de su biografía han visto, por ejemplo, derrota en Corea en la década del 50, derrota en Vietnam, pretendida victoria en Irak, y salieron junto con Reino Unido y otros, Tony Blair, por ejemplo, con digamos, la cola entre las patas, porque no pudieron imponer el gobierno ni el sistema que pretendían, más allá de haber afanado petróleo. Y la última, quizá, fue la de Afganistán. Es decir, esto que dice el líder canadiense de la ficción es poner en la espada, digamos, es poner en el espejo lo que Estados Unidos ha creado, cuya expresión individual en este momento se llama Donald Trump. Un tipo que Estados Unidos ha sido desde hace un siglo una potencia científico-tecnológica, ¿no? Y el gobierno actual desfinancia los centros de investigación más importantes de los Estados Unidos, entre ellos Harvard. ¿Por qué? Y porque en Harvard se valoriza mucho la diversidad. Y Trump no está de acuerdo con la diversidad, cree que los transgéneros no pueden tener los mismos derechos, que los gays son mala palabra. Entonces, él ya lo hizo en su primer gobierno, pero en este segundo gobierno anuló todos los subsidios, y además dijo: yo no le voy a dar un mango a todas las instituciones que tengan protocolos de equidad en diversidad sexual, y en diversidad también étnica, ¿no? Que remite a que puedan venir chinos, etcétera, etcétera. En el último año de que está Trump, se cayó la participación de investigadores de otras partes del mundo, que son investigadores de doctorado y de postdoctorado, ¿no? Dentro de Estados Unidos. Es decir, los chinos que iban a estudiar ahí, muchos de los cuales se quedaban, estoy pensando, por ejemplo, nada más y nada menos que en el CEO de Nvidia, que es de origen chino, Wang, y que es el dueño de la empresa más rica del mundo, la primera que llegó al valor de $1 trillón, ¿no? Hoy por hoy ya no van, y todos los europeos y muchos estadounidenses, se las toman en Europa, y actores también como George Clooney y otros, porque ven una degradación que no es solamente cultural y moral, es también económica, porque lo que están sufriendo es haberse dado cuenta de que no son tan poderosos como les han mentido durante años. Entonces, ¿qué expresa Trump? Dice: bueno, vamos a hacer grande América nuevamente, lo fuimos, ya no lo somos, pero lo vamos a volver a hacer. Y en el mismo tiempo que dice eso, dice: bueno, para hacer grande América, por lo menos me tengo que apropiar del hemisferio occidental. Y en la Estrategia de Seguridad Nacional, publicada en diciembre, 20 días antes del crimen atroz generado en Caracas y otras partes de Venezuela, y el secuestro de su presidente y de la diputada de la Asamblea Nacional, dice claramente: la prioridad número 1 es el hemisferio occidental, la 2 es China. Ahora bien, la prioridad número 1 es el hemisferio occidental, o sea, toda América Latina,
Groenlandia en términos geográficos es parte de América, ¿no? Pero nosotros lo tenemos que controlar, porque ya China se nos metió en nuestro patio trasero y es el primer socio comercial de América del Sur, ¿no? El primer socio comercial de América Central sigue siendo Estados Unidos, el primer socio comercial de América del Sur, que es mucho más importante, es China, sobre todo, digámoslo, Brasil, el PBI de Brasil, para que tengamos una idea, o sea, el valor agregado anual de Brasil es 4 veces el de la Argentina. Sí, está bien, pero que China tenga intenciones de invadir Groenlandia es una fantasía absurda. A ver, no, por supuesto que no, pero hay una cosa que no se dice, y es que como a Trump le importa un pomo el derretimiento de los hielos, y se está produciendo, Sí, claro que se está derritiendo el océano bueno, Ártico. por ahí va a ser una ruta comercial. Entonces, lo que no quiere Trump, que esa ruta comercial la Y además puede- van a desaparecer unas cuantas islas. Claro, no, eso no le importa, incluso se puede No le inundar importa. parte de la pampa húmeda, como está previsto, etcétera, etcétera, Holanda y otros lugares, cuando bajen los hielos, esa agua va a parar a algún lado y sobre todo los territorios que de alguna manera son bajos se van a inundar, pero eso no les importa a estos tipos. Entonces, ¿cuál es el razonamiento de esta lógica imperial de Estados Unidos? Que insisto, no pensemos en Trump como una excepción ajena a unas estructuras que están A un cambiando. sistema, es el A un síntoma, sistema. es un síntoma de un sistema, Trump. Él es la expresión brutal, por supuesto, podría De la haber otro decadencia de ejemplo. un sistema, de una cosa Exactamente, y terminal. este tipo, por supuesto, su personalidad, su historia como empresario, esta cosa transaccional le llama, ¿no? De que te aprieto con Groenlandia, bueno, llegamos a un acuerdo, me dejas poner 50 bases, es lo probable lo que haya llegado a acordar, etcétera, etcétera, entonces no te invado, no voy a usar la fuerza, etcétera, etcétera. Ahora, como dijo efectivamente, y vos lo citaste, el jefe del gobierno canadiense, que es, digamos, que es un dirigente del Partido Socialdemócrata o Laborista canadiense, esto no es Trump, esto vino para quedarse. Esto no es solamente un momento, estos 2 años más o 3 que le quedan a Trump, sino que acá se rearticuló todo, porque justamente lo que está pasando es que Estados Unidos no puede sostener lo que estaba sosteniendo. ¿Qué sostenía? Sostenía 600, 700 bases en todo el mundo, sostenía un financiamiento a través de la CIA, a través de USAID, a través de infinidad de mecanismos de think tanks, etcétera, etcétera, una cantidad enorme. ¿Y qué está pasando en el fondo? Quiero que se entienda esto porque es clave. Gran parte del sostenimiento estructural de los Estados Unidos es el dólar. En Europa, para que tengamos una idea, el país que está más endeudado y que a partir del Banco Europeo, antes fue en algún momento Grecia, lo apretaron, etcétera, etcétera, porque estaba en el 5%. Bueno, quien hoy tiene más deuda en relación a su PBI, tiene el 6%, ¿no? En Europa. Estados Unidos tiene el 120% de deuda de su PBI. ¿Y cómo puede no estallar Estados Unidos? Claro. Y esa es la gran pregunta. ¿Por qué? Porque financiamos su deuda, todos nosotros en el mundo, utilizando los dólares de una maquinita que no tiene respaldo. Hasta el 73, hasta Nixon, ellos mentían y decían, todos estos dólares que nosotros emitimos tienen respaldo en oro. Como empezaron a preguntarle, che, pero mostrame el oro, que está en Lexington, que está en supuestas cavernas, todo cuidado, etc. Cuando llegó un momento del verso, dijeron, no, bueno, está bien, no es verdad ni mentira, se desvincula el dólar del oro. Entonces, voy terminando con esto. Lo que quiere decir es que el dólar, como moneda de cambio, está bajando de forma sistemática y ahora cada vez más. Es decir, si uno mira la curva desde el 2000 hasta acá, estaba en el casi 78% de todas las interacciones comerciales en el mundo en dólares, hoy está 52%. ¿Y qué pasa con eso? Que Estados Unidos está reapretado porque le estamos dejando de financiar
Y si, como pasa, China sigue bajando la interacción con el dólar, la India, Rusia, los BRICS, Canadá, Europa, etcétera, implosiona. ¿Qué es lo que está intentando evitar este payaso? ¿No? Sintetizando, estamos frente a un reordenamiento global que muchos llaman multipolarismo, y que creo que así va a ser. Algunos berretas, como Guillermo Moreno y otros tontos vernáculos, dicen, no, es una nueva Yalta, se están repartiendo el mundo y hay que ubicarse en ese mundo. Guillermo Moreno llegó a decir, hay que ubicarse junto a Trump, que es Perón, ¿no? Ay, Dios mío, qué No, pero es pelotudo. importante desenmascarar estos procesos, ¿no? Un tipo que tiene una lógica imperial que impide sistemáticamente nuestro desarrollo es la contracara de la tradición nacional y popular. Totalmente, qué ganas de confundir, Dios mío. Entonces, digo, están implosionando. Y creo que cuando hoy Milei dice, por ejemplo, Venezuela es una narcodictadura, se está olvidando de que el día anterior Trump dijo, son gente muy inteligente, van a hacer muchos negocios los próximos 6 meses, tanto como los últimos 20 años. ¿Y por qué creo que estas contradicciones son parte del asunto? Y termino ya. Porque en realidad la implosión supone un desorden, ¿no? Y hay que estar atento a ese desorden, y por eso, como dicen los chinos, son tiempos interesantes. Bueno, menos mal que terminaste porque te quedaste congeladito. Vamos a una tanda, a un temita musical y ya estamos de vuelta. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres, hay una radio que nunca se apaga. Cuando no tengas ni fe, Que 20 años no es nada. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos por Zoom o presenciales. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Llega el verano y la cultura vuelve a ser un lugar de encuentro y alegría. Este verano te invitamos a disfrutar de vacaciones en toda la provincia de Buenos Aires con una programación pensada para toda la familia. Disfruta de teatro, música, cine, juegos, talleres y lecturas de verano. Con más de 600 actividades libres y gratuitas y la presencia de 1000 artistas en circuitos culturales que recorren cada territorio. Porque lo mejor de la cultura es la felicidad de compartir. Conocé la agenda completa en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. En la patria de Simón, Cuba ha sembrado la gloria, regó con sangre la historia que nace del corazón. Hoy acurruca un sillón, llanto, beso de una madre, pero aunque el dolor taladre, sueños despiertos de un hijo, la patria le da cobijo al dolor ciego de un padre. Cuba
Fidel y al machete en un corcel se oyó gritar a un mambí. Cuba se levanta entera, Cuba recibe el valor. ¡Viva Cuba! ¡Qué temazo para alquilar balcones! Efectivamente, el tema fue escuchado en la recepción de los 32 cuerpos la semana pasada recibidos. ¿En serio? ¿Lo estrenaron ahí, en el funeral? ¡Ah, la mierda! Así es, y fue hecho específicamente para la recepción. Despedir. Efectivamente, para recibir los cadáveres y despedir a esos 32 héroes. ¡Qué bárbaro! Yo escuché a la mamá de uno de ellos, de los muertos, que decía, ¿sabe por qué yo no lloro? Porque él me enseñó a ser una guerrera. Sí, eran escenas acojonantes. Se llama En la patria de Simón, y quienes lo escribieron se llaman... nos emociona Elbaum. Sí, sí. Se nos emociona Elbaum. Zurda Team. Zurda Team. Bueno, llore tranquilo, mi amigo. Bueno, vamos, es maravillosa. Vamos a la nota que tiene que ver con la agenda de sesiones extraordinarias del Congreso. Ustedes saben que Milei tiene planes de algunos proyectos peligrosísimos propuestos por los libertarios. Uno de ellos es el que quieren modificar la ley de glaciares. Vamos a ver qué es lo que está en juego si se modifica la ley de glaciares, en qué consiste esa modificación que quiere el gobierno libertario. Estamos en comunicación con, vos me vas a decir si pronuncio bien el apellido, Lucas Michelud, que es codirector de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. ¿Está bien pronunciado Michelud, Lucas? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Está muy bien pronunciado. Bueno, me alegro. Bueno, Lucas, queríamos interiorizarnos un poco de qué está en juego para nosotros, para los argentinos y las argentinas, en la modificación que pretende el gobierno de la ley de glaciares. Bueno, para decirlo en pocas palabras, lo que está en juego son las reservas de agua dulce. Ustedes sabrán que los glaciares abastecen a muchísimos ríos de nuestro país, a centenares de pueblos, de poblaciones de nuestro país, más en la zona de la precordillera, y esta ley, la ley de glaciares, básicamente lo que hace es proteger estos ecosistemas por la función hídrica que tienen, por la función climática que tienen, por entender que el agua tiene un valor estratégico más allá mucho más allá de los fines comerciales o mercantiles. El agua es ante todo un derecho humano básico fundamental, un bien común. Claro, y a través de la legislación, que ya tenemos, que es la que quieren modificar, esa protección, ¿cómo se expresa? Bueno, la ley lo que avanzó esta ley con mucha resistencia del minuto cero por parte del sector minero en nuestro país, es en trazar un inventario de cuáles son estas reservas en los ambientes glaciares y periglaciares, y a partir de ahí definir, digamos, un mecanismo de protección y de monitoreo. La reforma que está impulsando el gobierno nacional es una reforma que nosotros lo venimos denunciando ya hace muchos años, porque esto está ahora con el gobierno libertario en el centro de la agenda, pero hubo otros intentos con gobiernos anteriores, que es la embestida minera, es la embestida de las grandes corporaciones mineras, que no se cansan, ¿no? Que ya han ido hasta la Corte buscando la inconstitucionalidad de esta ley. Pero básicamente lo que están buscando hoy es poder hacer minería y actividades petroleras en glaciares y en ambientes periglaciares, actividades que hoy están explícitamente prohibidas por la ley. Quieren hacer extracción minera de los glaciares. Exacto, son 5 proyectos, hay un poco más, pero puntualmente son 5 proyectos los que están presionando, ejerciendo un lobby a partir de también de la mesa minera, donde están los gobernadores de San Juan, de Mendoza, etcétera, pero son estos proyectos mineros los que necesitan modificar la ley. Es un verdadero disparate que
digamos, para entender, digo, el poder que tienen estas corporaciones, ¿no? Pero que un proyecto tenga que, la ley de glaciares tenga que adaptarse a un proyecto cuando, en definitiva, son los proyectos los que tienen que adecuarse y respetar la normativa, ¿no? A las leyes, bueno, claro. ¿De qué año es esta ley? Esta es la vigente. Con razón. Sí. Esta es una ley que costó mucho. Claro, me imagino. 2010, 2013 la ley del fuego, que hoy tuvimos muchas notas con el tema de los incendios forestales, pero una ley muy resistida por el sector, por el extractivismo minero. A poco tiempo de sancionarse, por ejemplo, la gran minera Barrick Gold judicializó esta ley, llegó hasta la Corte pretendiendo que se declare inconstitucional. Y hay un dato que nosotros lo denunciamos. Mendoza hace pocas semanas aprobó un proyecto minero muy cuestionado desde la sociedad, el San Jorge, el proyecto San Jorge, exacto, sí. Y 18 proyectos en el distrito de Malargüe. De esos 18 proyectos hay 8 proyectos que tienen expansión en zona periglaciar. ¿Qué significa esto? Hoy no pueden ejecutarse. Y es realmente un cuadro de situación que explica muy bien el lobby. Pero, ¿no? Mendoza aprueba proyectos que son ilegales al día de hoy. Que están prohibidos por la Ley Nacional de Glaciares, que es una ley de presupuestos mínimos, ¿no? Entonces, fíjense ahí el cuadrante de la situación, ¿no? Una provincia como Mendoza, con Cornejo, que recordarán esa conferencia que dio hace poco tiempo, exhibiendo, ¿no?, una roca, el mineral, y diciendo que no hay nada de contaminante ni nada de malo, ¿no?, en la extracción del mineral, sabiendo de que la minería utiliza muchísimos elementos químicos altamente contaminantes y que consumen mucha agua, cifras de agua totalmente, totalmente irracional, ¿no? Claro. Ahora, más allá de, digamos, esta modificación de ley que van a querer hacer a partir del 2 de febrero, ¿no? Son varios los proyectos y todos muy peligrosos. Bueno, la reforma laboral está pendiente también para esa misma época, ¿no? Para esa misma semana. Y yo creo que quiero agregar, Lucas, que nosotros al principio del programa pasamos la represión de hoy en la Plaza del Congreso, y para añadir, esto es un anticipo de lo que va a ser la calle hasta febrero, porque el gobierno tiene puesta la mira en eso que quiere aprobar y quiere despejar la calle para febrero, ¿no? Pero en Mendoza también hay mucha agitación y están los autoconvocados por el agua, que son un montón. O sea, va a haber resistencia en diferentes lugares del país para esto, porque es un ataque directo a las comunidades. Sí, totalmente. Bueno, Mendoza, la lucha mendocina es digamos, histórica por un lado y un ejemplo por otro, ¿no? Hay mucha resistencia, va a haber movilizaciones y hay que instar a la movilización lo más masiva posible en las calles. Y hay que unificar y hay que definitivamente unirnos en las luchas, ¿no? Nosotros desde la asociación hace muchísimos años, si no décadas, venimos promoviendo la fusión de la justicia social con la justicia ambiental, de la justicia ecológica con la justicia social, la fusión de los derechos humanos con los derechos de la naturaleza. Sí. Y hoy creo que es... Sí, está muy bien ese enfoque, está muy bien. Jorge. Sí, buenas noches, Lucas. No sé si me escuchás porque me parece que se cortó un poquito la comunicación. ¿Vos me escuchás? Se cortó. Se cortó. Qué pena. ¿Lo llamás? Lo dejamos para la próxima. No, lo está llamando. No, estaba reflexionando en base a eso, por supuesto, que esa competencia... Es una locura esto de hacer fracking sobre los glaciares en un momento como este, en el que los glaciares se están derritiendo, donde el agua dulce es un bien escaso, es un disparate. Estamos viviendo todo este terraplanismo que tiene que ver básicamente con el hecho de un negacionismo de las consecuencias de la minería y de... está conectado. Ahí está, le podés hacer la pregunta. Sí, Lucas, muy buenas noches, te saluda Jorge Elbaum. Te quería hacer una consulta respecto al lugar
de la Corte Suprema, que siempre se vanaglorió de hacer fallos en defensa del medio ambiente, sobre todo en la época del kirchnerismo, ahora me imagino que hacen silencio respectivo. ¿Cómo está funcionando eso? Bueno, la Corte está en un momento, como todos sabemos, muy complejo, por un lado no tiene la composición de todos sus miembros, pero en relación a la agenda socioambiental o ecosocial, la Corte en los últimos años viene teniendo un papel de mucha debilidad institucional, incluso con balances de tiempos políticos que son cada vez como más notables, y que no está teniendo el desempeño y el rol que supo tener la Corte, por lo menos, insisto, en 2007, 2008 en adelante, donde marcó un rumbo en relación a la bueno, ahí teníamos una Corte Suprema, lo que tenemos hoy es un mamarracho. Sí, perdón, totalmente. lo digo yo. No, nosotros obviamente somos operadores del derecho y trabajamos a cotidiano con juzgados, con defensorías, con fiscalías, pero tenemos muchísimos planteos en Corte, llegamos por recursos extraordinarios o con quejas, muchísimos, en petroleras offshore, defensa del Golfo San Matías, bueno, les podría mencionar un montón, y hace años en espera de resolución. Entonces, la Corte puede tener y debe tener un papel activo o proactivo en relación al ambiente, ¿no? El ministro Lorenzetti ha escrito muchísimos libros enseñando esto, pero luego en el ejercicio de la profesión, tiene algún problema de memoria, de aplicación, ¿no? De lo que él mismo escribe, porque realmente estos procesos que tienen pedidos de cautelares tardan años, ¿no? La Corte, ustedes sabrán, no tiene plazos. Sí, salvo cuando le conviene. Resolver. Sí, ya la conocemos a la Corte Suprema Argentina. Lucas Michelud, gracias por este ratito para explicarnos la importancia de que no se modifique la ley de glaciares. Gravísimas. Gracias. Bueno, gracias a ustedes y sigamos muy de cerca, porque sí. El Senado está muy complicado con la ley de glaciares, pero hay que incidir mucho en diputados, que está mucho más reñida la situación. Y lo primero es que la gente se entere de que está en juego. Estamos con tantos problemas y con tantos temas dando vuelta que la gente ni sabe de qué se trata esto. Mucha gente, no todo el mundo, pero no es de lo que más se sabe. Pero bueno, vamos a hacer todo lo posible por juntar, como vos decís, hay que fusionar todas las luchas, ¿no? Porque la verdad que estamos siendo atacados por los cuatro costados. Sí, totalmente. Gracias, Lucas. Hasta la próxima. Bueno, hasta la próxima. Un fuerte abrazo. Igualmente, abrazo, igualmente Lucas. para vos. Felicitaciones por el trabajo que hacen, Sí, totalmente. Vamos a una tanda y ya venimos. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos por Zoom o presenciales. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Felicitas Bonavita está en AM530. La tenemos a Teresa Parodi en línea. ¿Algún recuerdo así, el primero que te venga a la mente, o aquel momento que tuviste con Eve que te viene a la mente? Uno de los momentos más lindos uno fue cuando me llamó por primera vez, hace muchísimos años, cuando los Mayas cumplían 10 años de lucha. Me dijo, hola Teresa Parodi, no nos conocíamos nada, ¿no? Yo no la conocía, por supuesto, pero te quiero decir, nunca habíamos hablado. Entonces ella me dice, hola Teresa Parodi, mira, yo soy Eve Bonafini y quiero que vos cantes cuando celebramos los 10 años en el Luna Park. ¡Pum! Así. Entonces, hola Eve Bonafini, le dije yo, aquí Teresa Parodi, con mucho gusto voy a cantar. Qué lindo, qué lindo. Y ahí empezó nuestra amistad. A las 12, Bonavita 530 en AM530. 20 años.
Somos radio. Somos comunidad. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. La comunidad 530 ya es una realidad y necesitamos que siga creciendo. Tu suscripción es imprescindible para que esto sea posible. Sumate a la comunidad 530. Tendrás la posibilidad de recibir entradas de teatro, recitales, invitaciones a charlas y descuentos en productos y comercios. Bancá a la 530. La radio de las madres te necesita. Si tenés dudas, escribinos 11 64 19 16 50 o envíanos un correo info@am530somosradio.com. Tómate un jugo de política, sociedad, género y cultura. Jugo de limón. Un programa antioxidante. Aquí estamos de nuevo. Aquí estamos de nuevo. Bueno, ayer les comentábamos que hoy íbamos a hablar sobre el tema de la ley de discapacidad que, entre otras cosas, sigue vigente, ¿no? Que el gobierno no la aplique es un tema, es un problemita que tiene este gobierno, pero les contábamos ayer que el juez de Campana rompió la feria judicial que dijo durante la feria judicial que no se olvide el gobierno, que tiene hasta creo que es el 4 de febrero, ahora precisamos bien, para aplicar la ley, es decir, para garpar, tiene que garpar a los prestadores, a los contratistas, las pensiones, devolver pensiones, en fin, nuestra duda es si esto le alcanza al gobierno para acatar o seguirá desacatado. Estamos en comunicación con Lola Bertet, ya hemos hablado sobre este tema con ella. ¿Cómo te va, Lola? Buenas noches. Hola, hermosa Sandra, ¿cómo andás? Bien, el otro día veía un video de tu hijo que es imitador de Sandro. Es imitador de Sandro y ahora que vio a la madre, que por fin puede ver una serie donde está la mamá, del tiempo de las moscas, se enamoró de una escena que canta Juli Lazo, la canción de María Elena Walsh, la del jardinero, y bueno, salió a promocionar directamente la serie de mamá. Ah, también lo vi cantando, claro, sí, estoy viendo todos los videos. Él te hace todo con canto. Ahora, ayer cantó Gardel un poco, que no sé dónde lo sacó, pero está cantando Gardel, así que venimos muy bien con la música. Bueno, me alegro que en algo vayamos bien. Ahora, pasando al tema de la ley esta, bueno, me imagino que les debe haber dado satisfacción, ¿no? Lo del juez de Campana, y la duda debe ser si el gobierno está dispuesto a acatar alguna vez en la vida o no. Mira, ayer fue un día de realmente una muy buena noticia, porque estamos hablando ya de la justicia federal, que le da 5 días hábiles al gobierno para que presente los documentos reales de que se está cumpliendo. Estamos hablando del boletín oficial, obviamente. Ya no se aceptan más informes técnicos, ni estamos evaluando, ni estamos proyectando. Ahora lo que tiene que presentar el gobierno es la resolución que actualiza los aranceles en los centros desde enero del 25, el plan de pago de compensación a los prestadores, la apertura del plan de ARCA para refinanciar deudas, que tiene que ver con las escuelas también, para que no tengan que cerrar, los nuevos valores de las prestaciones, que eso es muy importante, y lo que dice la justicia es que bajo apercibimiento de ley, si no cumple, esto significa, yo ya me parezco abogada de lo que estoy leyendo y no, está bien, pero tiene que agarpar a Adorni. Exacto, Adorni, Petovelo, Vilches, pero Adorni es el principal porque se vendrían unas multas que creo que son, no tengo idea de cuánta plata, son multas muy altas a los funcionarios y a la vez, si no cumplen, son condenas frente a incumplimientos judiciales, pero individuales, condenas individuales también.
Se va a poner lindo. Falta poco. Acá lo que tienen que hacer es, tienen 10 días hábiles para que la ley de emergencia esté al 100%. Y ellos habían apelado, quiero aclarar esto, el gobierno había apelado, por más que el gobierno apeló, esta apelación no tiene nada que ver con esto que pasó ayer. O sea, que haya apelado... No, ya está, para esto ya no hay instancia de apelación ahora en esto. ¿No? En esto ya no. Ya dio 800.944 vueltas esa ley. Ya es ley. Creo que llevamos, si mal no recuerdo, 138 días de que la ley está en vigencia. Ahora, en el caso tuyo particular, ¿qué prestaciones, de qué cosas carece tu hijo de las que debería estar protegido por el Estado si la ley estuviera vigente? Mirá, hay mucho prestador que se está bajando, hay muchísimo APND, que son las maestras integradoras también, y acompañantes terapéuticos, que nada, te dicen, está todo bien, pero por amor tampoco se puede laburar. Es lo mismo que nosotros los artistas, por amor al arte tampoco podemos hacer de todo. Una cosa es lo que me nace a mí, tengo ganas de hacer, otra cosa es mi oficio. Claro. Estamos hablando de profesionales. Nosotros estamos articulando con los prestadores. Hay casos obviamente mucho más graves, hay muchos casos, y esto lo quiero recalcar, yo tengo una obra social muy chica que hace un esfuerzo tremendo, que es la obra social de actores, que la verdad que me saco el sombrero, porque es muy chiquita, pero quiero recalcar, a mí me escribe mucha gente por Instagram, muchas madres, que eso también es lo bueno que generó esta lucha, que es la unión y hablarnos de lo cotidiano, ¿no? También. Que están teniendo muchos problemas con las prepagas. Con las prepagas que no cumplen con las prestaciones. Exactamente. Y esto también tiene que ver por qué no sale la ley de emergencia. Recordemos que Lugones viene del sector privado de las prepagas. Entonces, al no aumentar el nomenclador, a las prepagas les conviene, porque la prepaga sigue recibiendo del pozo, o sea, todo lo que es discapacidad lo pagamos todos con nuestros sueldos. Es un porcentaje que va al Fondo Solidario, ¿sí? Y también va un porcentaje a las prepagas, a las obras sociales. Entonces, siguen recibiendo de los aportes de los trabajadores, pero si no aumenta el nomenclador de las prestaciones, o sea, de los apoyos de nuestros hijos, hay un plus que le conviene quedarse a las prepagas, que es esa diferencia. Y las prepagas que encima le cobran a las familias, y cada vez aumentan más, son las que más están poniendo impedimentos. Bueno, no es de extrañar, siempre han tenido una conducta espantosa las prepagas, ¿no? La verdad que como empresas y dedicadas a la salud, siempre han mostrado mejor que se dedicaran a otra cosa, porque la verdad que... Obvio. Y a eso sumale que Lugones, que es el ministro de Salud, que todavía nadie sabe qué pasó con el fentanilo, eso es increíble, la cantidad de cosas que hemos dejado por el camino, que eran gravísimas, y por las que otro gobierno hubiese caído por el fentanilo. Claro, este ministro de Salud que tenemos viene del sector privado de la salud. Claro. Entonces yo a veces me quedo pensando en mi casa y trato de unir y digo, bueno, hay algo acá que de repente no me cierra y después me termina cerrando cuando lo analizo. Y no, porque tenemos al lobo cuidando a la gallina. Exactamente. Por eso, la verdad que en el caso de discapacidad, la justicia federal se está, y hay que decirlo también, se está portando muy bien porque está escuchando a las familias. Quiero creer, siempre trato de creer que este será el último paso, y siempre estoy preparada por si hay que salir a la calle, ¿no? Que es lo que hemos logrado. Y sí. Creo que es un colectivo que logró muchísimo, por más que todavía no esté implementada la ley, pero se visibilizó muchísimo la unidad de este colectivo que somos los prestadores y las familias,
No, claro, sí, se visibilizó, pero también si no se visibilizaba, la verdad que el castigo que está recibiendo la comunidad de discapacitados, sus familias, los prestadores, el castigo, bueno, sin ir más lejos, hoy cuando abríamos el programa mostramos una escena en la Plaza del Congreso en la que un cana de la Federal tiraba al piso a un discapacitado que estaba con muletas, es decir... A un jubilado, ¿no? No, era un discapacitado que estaba ahí acompañando a los jubilados, pero el tipo con 2 muletas y le pegó un empujón y lo tiró al piso. Es decir, son escenas que son imposibles de ver de lo revulsivas. Sí, sabés que vi un recorte en las redes y dije, no, yo hoy tuve el día con las terapias de mi hijo y vi un recorte en las redes y dije, no, bueno, ya no sabemos. Están preparando la calle para febrero, porque en febrero vienen por todo, pero por eso es importante saber que de acuerdo a la justicia federal ya no hay más instancias, tienen que aplicar la ley y si no vienen las multas a los funcionarios que las dejen de aplicar, ¿no es cierto? Ya multas es así. Y penas judiciales. Multas y son penas. Individuales, no es al gobierno en general, son individuales, a Dorni, creo que a Vilches, a Lugones y a Petovelo, si mal no recuerdo. Bueno, la verdad que yo quiero que la ley se aplique, pero también me encantaría que los multen. Sí, vayamos con que se arrepientan. Con lo que hicieron hasta ahora ya está para multarlo. Como madre te digo que la apliquen. Que la apliquen. No, sí. De todas maneras van a tener que pagar alguna vez por todo el daño y el dolor que han provocado. Sí, obviamente, porque aparte no tienen idea lo que es la cotidiana nuestra, no tienen no me quiero idea imaginar, de nada Lola. y no les interesa tenerla. No. Tampoco, No les interesa tenerla, pero está complicada para todo el mundo y yo cada vez que pienso, porque además tanto tu hijo como el de Valentina, bueno, son discapacidades, pero hay discapacidades tremendas, sí, no nos que olvidemos, necesitan por favor, muchísima asistencia. Sí, de los electrodependientes, que creo que les sacaron un subsidio. También que cerraron o echaron mucha gente de cardiopatía congénita. También. Jorge quiere preguntar algo. A ver, Jorge. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Jorge Lola. Habla más fuerte, Jorgito, acércate al micrófono. Sí, ¿cómo estás, Lola? Buenas noches, te saluda Jorge Lola. Te quería hacer una consulta respecto a, obviamente, el tema de la discapacidad es transversal a distintos sectores sociales, geografías, territorios y obviamente también a composición electoral. Muchos de los familiares de los obviamente discapacitados, sin duda, deben haber votado a Milei tanto en las últimas elecciones como en las anteriores. ¿Vos ves que esta violencia radicada contra el conjunto de la sociedad y específicamente contra ustedes tiene influencia a futuro respecto a las opciones electorales? La verdad, no lo sé. Es tan raro todo que no lo sé. Yo creo que es tanta la agresión hacia el colectivo que pienso que la gente que votó este gobierno y está recibiendo esta agresión y tiene un familiar con discapacidad, o quizás esa persona votó a este gobierno y tiene una discapacidad, quiero creer que lo está pensando, por lo menos pensando, porque no nos olvidemos que más allá de los actos, como la ley de emergencia que no quieren implementar, como el cierre de Andis, todo eso viene acompañado de un discurso cotidiano sobre las personas con discapacidad. Quiero creer... de un discurso y de choreo, además. Y es bueno, sí, no nos olvidemos del 3% de Andis, que por qué se cierra Andis después, ¿no? Digo. Claro. Nada es casual. Nada es casual. Que Andis la creó el macrismo, Andis se crea en el 2017 por pedido de un montón de prestadores, porque Andis lo que vino a hacer es hacer que la discapacidad se transforme en algo integral y entrar a la parte de educación, de transporte. Lo que hace ahora pasar a salud es un retroceso de derechos de años para atrás. Nos fuimos a años para atrás porque la discapacidad no es solamente un tema de salud. No es ir a un pediatra, a un neurólogo y que te digan tu hijo es discapacitado. Listo. No. Se ampliaron mucho los derechos.
La educación tiene que estar adentro, el transporte tiene que estar adentro, las terapias tienen que estar adentro. Si no van a perder las prestaciones. No, pero aparte mi hijo no es solamente, como dicen ellos, un enfermo, un débil mental. Mi hijo no es eso. Mi hijo tiene un espectro autista que es su cerebro funciona diferente al nuestro. Así de simple. A eso hay que adaptarse. Uno se tiene que adaptar. No tengo que pretender que mi hijo se adapte a mí, ni que mi hijo se adapte a sus compañeros de colegio. Claro. Ni que se adapte a la sociedad. Nosotros nos tenemos que adaptar y tendríamos que vivir todos en comunidad, respetándonos. De eso se trataba Andis, de ese reclamo. Y lo crea Macri en el 2017. Lo aclaro porque seguramente muchos, porque no leí muchas noticias, pero muchos deben decir, uy, Andy, no sé qué, el choreo de los gobiernos populares y nacionales. No, Andis la crea el gobierno de Mauricio Macri. Y mucha gente, ese lugar tiene una pileta, por ejemplo, que muchos chicos y muchas personas con discapacidad iban a hacer rehabilitación. Esa gente se quedó en bolas. Claro. Porque no era solamente para ir a sacar el CUD, ¿eh? Había un montón de actividades también. ¿A dónde fue a parar eso? Nadie sabe. No, claro. Porque tenía que ver con la inclusión también. Sí. Y lo que vos decís de llevarlo a salud, hay que estar tenemos que ser muy cuidadosos de que no vuelvan a esa nomenclatura con la que ya amagaron y tuvieron que volver para atrás. Porque nombrar a alguien de determinada manera también es humanizarlo o deshumanizarlo, ¿no? Totalmente. Entonces hay que preservar la humanización de las personas que tienen alguna discapacidad, porque vistos bien de cerca, yo siempre digo, somos todos discapacitados. Sí, y aparte podés nacer con discapacidad o te puede tocar una discapacidad en tu vida. Yo tuve un tío que se cayó de las vías del tren y quedó sin una pierna y pasó a ser discapacitado. Claro, totalmente. O sea, así de simple. Sí, y el Estado se encargó de darle la pierna ortopédica. Me acuerdo que estaba con Pami, porque yo era un hombre grande. Pami se encargó de darle todo. Entonces, no es un tema muy muy delicado, es el colectivo más vulnerable que hay que cuidar, y estamos hablando de que ya hay una ley de discapacidad. Estamos hablando que este país, no este gobierno, este país le dijo que sí a la Convención de Discapacidad Internacional, por eso digo país, no gobierno, porque este gobierno le dijo que no le importa. Estamos hablando de derechos simples. Claro. Así de simple. O sea, mi hijo tiene derecho a tener una vida digna. Y los prestadores de mi hijo ponen fichas todos los días para que mi hijo se desarrolle de la mejor manera y feliz. Absolutamente. Sí. Lola, te mando un beso, te mando un abrazo, vamos a esperar a ver qué pasa y estamos en comunicación, dale. Obvio, y gracias siempre por la compañía. No, por favor. Gracias a vos. Enorme. Un beso a tu hijo. Chao. Gracias, Lola, mi vida. Chao. Una canción y ya venimos. Dejo mi sombra y mi canto entre copal y mezcal. Te vuelvo a abrazar despacio. Que no hay adiós si el alma canta, ni muerte si hay quien recuerde. Te dejo mi voz encendida pa' que la vida te abrace. En el aire va mi nombre, perfumado de azares, y en la vela que no muere se esconden todos mis males. Que no hay final cuando se
apague. Te dejo mi voz encendida pa' que la vida te abrace. Si me sueñas en la brisa, si me escuchas en la tarde, es mi alma que regresa vestida de flor y alarde. Que no haya Dios si el alma canta, ni muerte si el fuego arde. Te dejo mi voz encendida pa' que la vida te abrace. No me llores que en la tierra florezco cada luna nueva y en tu altar de recuerdos mi corazón se queda. Que no hay distancia en el recuerdo, ni sombra que no despierte. Te dejo mi voz encendida pa' que la vida te abrace. Cuando el viento mi nombre te susurre y la noche alumbre el valle, sabrás que entre los silencios mi amor aún te acompaña. Que no hay final cuando se ama, ni tumba que el canto apague. Te dejo mi voz encendida pa' que la vida te abrace. Ahí estamos volviendo y estamos ¿Qué era? escuchando a Ximena Castro haciendo Te dejo mi voz. Déjame la voz. Bueno, vamos a hablar con Gastón Garría. ¿Qué haces, Gastón? Sandra, bienvenida a bordo. Gracias, gracias. Hace mucho que no hablamos. Es verdad, sí, es verdad. Y acá estamos finalmente. Todo llega a la vida. Todo llega. Bueno, ¿y qué se cuenta? ¿Qué tenés en la cabeza? A ver, estaba pensando, yo los quiero mucho, no solo porque sean talentosos, sino porque sean hinchas de Racing, sino porque son muy buenos tipos. Me refiero a Diego. Un principio raro de la columna de Garría. A ver qué viene. A ver, voy a hablar de Davos y de Saborido y de Capusotto. Y digo, menos mal que Peter Capusotto, ese gran éxito inolvidable de la televisión argentina, terminó hace 10 años, ¿no? Porque la realidad superó a la ficción. Sí. Totalmente. ¿No? La realidad superó a la ficción. Me parece que lo que vimos hoy en Davos fue, primero, Trump, una suerte de Mickey Vainilla, ¿no? Chaplinesco, bastante patético, desubicado, además porque está acostumbrado a hablar para sus abulones, y ahí la platea no le es favorable. Algo que le pasó a Milei pocas veces, porque intentan no sacarlo de visitante, porque además es muy, queda muy expuesto lo desencajado, que queda lo desubicado, lo mucho que se asusta, lo poco habitual. Pero cuando habló Milei yo vi una nota que estaba casi vacía la sala, se fue todo el mundo. Sí, no es la primera vez que ocurre, Milei no le interesa a nadie, no le interesa a nadie. Por un lado eso, Milei no le interesa a nadie. Sin embargo, la capacidad que tiene de hacerle daño a su propio gobierno crece cada día. Y esto es una de las cosas que a mí me llamó la atención. A ver, estamos asistiendo a algo absolutamente inimaginable hace, no te digo 5 años, sino hace un mes y medio, que es que tanta amenaza de Trump con ir a tomar Groenlandia por la fuerza, que hoy tuvo que desmentirlo, tuvo que rebobinar en chancletas, generó un movimiento defensivo preventivo de la OTAN, de varios países miembros de la OTAN que fueron en auxilio de Dinamarca. Y uno de ellos es Gran Bretaña, con quien Milei se desvive en palabras y el gesto de obsecuencia, de docilidad, ¿no? Tiene el retrato de Margaret Thatcher en el despacho,
el otro día habló de la supuesta el derecho a la autodeterminación de los kelpers, que está mal, porque los kelpers son una población implantada, no son autóctonos, ¿no? Entonces, yo me preguntaba, en este escenario donde puede ocurrir, no es para nada descabellado, una confrontación bélica entre Gran Bretaña y Estados Unidos, y un tipo así que se desvive por no, es muy difícil decirlo en términos radiales, ojalá estuviéramos en otro lado, que se desvive por complacer oralmente a uno y a otro. La pregunta del millón es, ¿qué hace en este caso, en este escenario? Vos dijiste complacer lo de complacer oralmente me sonó verbalmente, me refiero, porque digamos se deshace en elogios. En elogios, sí, claro, sobreactúa su sumisión, ¿sí? Con un tercero que tiene el control de la Argentina en términos comerciales y económicos, que es China. No, pero yo no tengo dudas. ¿No? Trump en la cabeza de Milei, Trump mata a Thatcher, porque Trump es el que lo salva a él ahora. Está si bien, cae Trump, cae Milei a los 5 minutos. No nos olvidemos que es a ver, cuando le sale mal, yo hablaba de Capusotto, cuando le salen las cosas mal, cuando le salen las cosas bien, es el patoterito. Pero cuando le salen mal, se esconde, ¿sí? Lo hemos visto esconderse, digamos, de hecho pasó casi 2 meses escondido entre las elecciones bonaerenses y las nacionales. ¿Te acordás de eso? Bueno, sí. Bueno, él no debe ignorar que Trump, primero, no tiene reelección, segundo, le dan muy mal las encuestas para las midterm de ahora de noviembre, ¿no? Sí. De manera que las prioridades de Trump pueden cambiar drásticamente y Milei puede quedar drásticamente, repentinamente colgado del pincel, más solo que la una. Bueno, yo ayer comentaba y hoy vi que hay más voces, se siguen sumando las voces en Estados Unidos que piden, que se le haga un psicodiagnóstico a Trump, porque está mucho en juego y lo que está diciendo en los últimos días no tiene mucho sentido. Absolutamente. Bueno, veamos, no más allá, además del sentido, el problema es los efectos de verdad que tienen sus palabras, porque cuando un tipo como el presidente de los Estados Unidos, cualquier palabra, cualquier gesto inclusive, tiene efectos sobre la realidad. Hoy hay hay fuerzas federales y fuerzas estaduales en Minnesota que están al borde del enfrentamiento. De una guerra civil, sí, en cualquier momento hay una masacre ahí. Exactamente, la verdad que exactamente. Sí. Y yo creo que el Deep State, como él solía decir en términos peyorativos, es decir, los bostonianos, la élite histórica que condujo ese país, tiene anticuerpos y tiene muchos anticuerpos y todavía maneja muchos resortes. Están aterrados. Muchos norteamericanos están aterrados de lo que está pasando ahora. Totalmente. Con lo cual yo no tengo ninguna duda que el saldo va a ser negativo, además es casi, realmente grotesco que vaya a ser una defensa del libre mercado en el año 2026, cuando el comunismo se terminó hace 37 años. Bueno, por suerte nos enteramos que se murió Maquiavelo, ¿no? Algo es algo. Sí, tiró una noticia. La verdad, todo, a ver, Capusotto, el tema es que como llega 20 años más tarde que Peter Capusotto y sus videos, ya no nos hace reír, porque ya nos reímos de esto hace 20 años, nos reímos durante 10 años ininterrumpidamente de estas cosas. Es cierto, ya no causa ni gracia. Gracias, Gastón. Beso enorme, adiós. Beso grande. Un abrazo, Gastón. Abrazo grande. Ahí está, abrazo, Gastón. Bueno, vamos a una tanda y un peloteo después. Están pasando demasiadas cosas raras, pero hay una radio que nunca se apaga. No te dejes desanimar. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales.
Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Opiniones críticas y cítricas. Sandra Russo en Somos Radio AM 530. Bueno, acá estamos de nuevo. Vamos a ir a un peloteo. El peloteo es un fragmento del programa español La Base. Y para seguir con lo que estábamos hablando con Gastón, porque es el mismo tema, están pasando cosas en Estados Unidos, en las capas medias, a los norteamericanos promedio, no a los inmigrantes, bueno, por supuesto a ellos les pasan otro montón de cosas, pero este peloteo o lo que vamos a escuchar ahora tiene que ver con las cosas que están presenciando norteamericanos promedio, que les hacen a sus vecinos, a gente con las que ellos tienen vínculos, a gente que conocen desde que nacieron, a gente que tienen incorporada como parte de su vida cotidiana y de repente ven que el Estado los trata como terroristas, como enemigos. Eso está generando una sensación de extrañamiento en la sociedad norteamericana. Y si a eso le sumamos que además del ICE, que están armados hasta los dientes, ahora también se le sumaron los Panteras Negras y los voluntarios de autodefensa que andan recorriendo los vecindarios con fusiles largos, bueno, imagínense el clima en el que se está viviendo la cotidianeidad bajo el gobierno del Canario. Vamos a ver el fragmento de La Base. Me gustaría saber cuál es el perfil de las personas que se están implicando, que están participando en estos movimientos organizados populares. Bueno, yo diría que ese es precisamente el salto cualitativo de este momento. Es que históricamente los migrantes siempre se han defendido. Los migrantes siempre hemos estado en lucha por nuestros derechos en contra de las patrullas de ICE. Siempre nos hemos autoorganizado. Pero creo que en este último año, en el contexto de un gran movimiento anti-Trump, se han comenzado a unir personas, yo diría, del perfil del resto de la clase trabajadora en Estados Unidos, o sea, personas no migrantes, como igual personas de la clase media en Estados Unidos que han visto en carne propia, han visto por primera vez en las redes y en todos los sitios la presencia armada llevándose a sus vecinos, a sus hermanos, a sus compañeros de trabajo. Creo que eso ha creado un cambio de conciencia masivamente dentro de los Estados Unidos y ha creado, creo que, una crisis interna. Yo diría no solamente desde lo que sucedió con Renee Nicole Goode, que fue un parteaguas hasta cierto punto, una nueva creación de conciencia, pero lo que sucedió en Los Ángeles hace unos meses, el hecho de que la gente esté saliendo de la calle, el hecho de que ahora nosotros estamos entrenando a miles de personas, cientos de miles de personas en todo el país, a cómo defender a sus vecinos, a cómo intervenir en estos arrestos violentos. Eso ha creado un nuevo movimiento, yo diría que más allá de la resistencia anti-Trump, ha sido la reorganización de una resistencia popular por otro tipo de sociedad dentro de Estados Unidos. Interesante, ¿eh? Interesante, porque bueno, volvemos a esa frase, ¿no? De que el poder no solo reprime, sino que produce, ¿no? Esto es una reacción producida por por los caprichos y por los arrebatos trumpistas que dan por resultado esta respuesta. Y el otro día también decíamos que el fascismo también es un agente politizador vertiginoso, que el fascismo logra que una sociedad se politice mucho más rápidamente que si no existiera el fascismo. Por eso, cuando nosotros pensamos en que puede llegar a haber una crisis social fuerte en Estados Unidos, facilitada por la realidad material que tienen ellos, que digamos, ahí no hay que armar una guerrilla, las armas las tienen todos y el que no las tiene la puede ir a buscar al supermercado.
no es, digamos, complicado, no han hecho absolutamente nada para evitar la violencia. Ancestralmente lo que vienen es reproduciéndola. Lo que acá podría llegar a ser un encontronazo, un choque en el que puede haber 1 o 2 víctimas, ahí puede ser una masacre. Acabamos de escuchar este testimonio muy esclarecedor. Se están formando y entrenando y organizando miles de personas en diferentes estados. Por supuesto que la gente no se va a dejar matar gratis. Por supuesto que todo lo que se le ocurra a Trump va a tener una respuesta. A lo mejor es una respuesta potente, a lo mejor es una respuesta impotente, pero respuesta va a haber. También Milei lo dijo acá, ¿no? Y antes de morirse a la gente se le va a ocurrir algo. Y sí, eso es lo que debería pasar, ¿no? Que se nos ocurra algo. No se nos estaría ocurriendo por ahora, pero debería pasar que se nos ocurra algo antes de cagarnos de hambre. No, cagarnos de hambre ya nos estamos cagando de hambre, pero de morirnos de hambre. Porque eso que fue una expresión metafórica está empezando a ser literal en la Argentina. Volviendo a Estados Unidos, yo creo de verdad que estamos ante un momento inédito, del que puede pasar cualquier cosa, y volviendo a la idea eje, cuando pensamos en que puede haber fricciones internas en Estados Unidos, yo en lo que pienso, y volviendo a la idea de que el fascismo es politizador, politiza a los propios, pero politiza a los ajenos también. La oposición al fascismo se arma rápido. Nosotros estamos demasiado tocados, me parece, por otras cosas, pero en Estados Unidos se ve más rápidamente. Bueno, también hay que contar con algunos dirigentes, como estaba en Davos el gobernador de California, que es el que le fue a decir a la Unión Europea, tengan huevos, le fue a decir el gobernador de California a los dirigentes de la Unión Europea. ¿Se dan cuenta la distopía que estamos viviendo? Que el gobernador de California les vaya a decir a los dirigentes de la Unión Europea, tengan huevos y corten con Trump. Se los está diciendo un demócrata, que son posiblemente los que vayan a reemplazar a Trump. No es una cuestión de hacete mi amigo y no te hagas amigo de él. Están hablando de poder. Así que bueno, la esperanza está en que el pueblo norteamericano se politice de alguna vez y empiecen a entender un poco que Buenos Aires no es la capital de Brasil y que Río de Janeiro no es la capital de la Argentina y que la capital de Estados Unidos no es Groenlandia. A ver si lo van entendiendo los norteamericanos medios. Jorge. No, yo creo que estamos en un aceleracionismo vertiginoso que obviamente no hay que simplemente pararse a mirar, sino ver cómo construimos las herramientas de análisis y de acción más adecuadas. Yo pienso siempre en lo que de alguna manera pensaba un autor muy importante del siglo XX, Vladimir Ilich Ulyanov, respecto a los ejercicios militares muy rápidos, ¿no? Que después lo tomó Suchov en la respecto a la Blitzkrieg alemana, ¿no? Decía, Hitler inventó la Blitzkrieg, que era una forma muy rápida de ganar terreno. El problema que tiene eso es que después no tenés dónde volver. Y que es efectivamente lo que le pasó militarmente a Alemania, porque la gran derrota fue el invierno, pero también no tener provisiones. Y esto es lo que me parece que le está pasando y le va a pasar tanto a Milei como a Trump. Están yendo demasiado lejos y no tienen dónde volver, y detrás de ello va a haber un montón de sus enemigos afilados, con cuchillo entre los dientes, esperando el momento para pedirle explicaciones. Y ahí te quiero ver. Sí. Y junto con Milei, bueno, van a tener que dar explicaciones unos cuantos, ¿no? Nacho Torres, Cornejo, cuánto gobernador. Bueno, ya me estoy metiendo en camisa de 11 varas, me parece. Bueno, te voy a despedir porque creo que te tenés que ir, ¿no es cierto? Sí. Hoy tengo sándwich de berenjena. Bueno, suerte con el sándwich de berenjena. Chao, hasta mañana. Chao. Hasta mañana. Bueno, nosotros siempre hay mensajes. Jugo de limón. Un programa antioxidante. Bueno.
Bueno, ya estamos acá, tenemos un montón de tiempo, así que podemos hacerlo relajado, tranquilito. Vamos con el primero. Europa es como Francia y otros países con Hitler. Europa es como Francia y otros países con Hitler. Una guerrita de 7 días y después todos pasaron a ser parte del ejército nazi contra los rusos y los chinos. Julián de Córdoba. En realidad yo creo que Europa no tiene ni idea de qué es en este momento, ¿no? La confusión es tan grande porque todo el reparto de roles es extraño, ¿no? Presuntamente Trump tiene una buena relación con Putin, pero se está preparando para una guerra contra Rusia. Los europeos teóricamente no son tan fachos como Trump, pero la rusofobia los mató. La rusofobia, la imposibilidad de aceptar a Rusia como una nación europea, cuando les hubiese convenido tanto aliarse con Rusia y no con Estados Unidos, por geografía, por don de gentes, por organización, por un montón de cuestiones, y sin embargo no lo quisieron. Putin les ofreció ser parte de Europa, ellos lo rechazaron, no lo quisieron, no lo quieren. Es muy raro también la rusofobia, es un fenómeno también en Europa, me refiero, ¿no? Para estudiarlo, porque realmente la cultura rusa es una cultura riquísima, es una cultura antiquísima, soberbia, y a mí fue una de las cosas que más me llamó la atención cuando se desató la operación especial en Ucrania, porque prácticamente antes de mandar armas lo primero que hicieron fue prohibir a Chekhov. Eso es un síntoma, un complejo de inferioridad. Europa, la verdad, es un continente que nosotros hemos aprendido a admirar y a estudiar porque así ha sido la currícula escolar que nos han asignado. Eso lo decía Dussel muy seguido, ¿no? Nosotros en el colegio, como latinoamericanos, no estudiamos la Edad Media de América Latina, estudiamos la Edad Media de Europa. No estudiamos qué pasaba acá en el 1600. Estudiamos qué pasaba allá en el 1600. ¿Qué pasaba en África? No tenemos la menor idea. ¿Qué es África? Ni en el colegio nos enseñan qué es África. Entonces, claro, como el centro de los acontecimientos, el centro de la historia que estudiamos, todo lo que sabemos y la manera en que tenemos de reflexionar sobre la historia, la geografía y todo eso tiene que ver con eurocentrismo puro y duro, que es lo que nos han metido en la cabeza. Bueno, muchas de las defecciones de Europa no las hemos visto porque no nos han enseñado las defecciones de Europa. Pero la verdad es que Europa se civilizó con los árabes. Fueron los musulmanes los que les enseñaron a los europeos a comer con cubiertos. Hasta que no llegaron los moros, los europeos comían con la mano. Todo ese refinamiento europeo del que nos hablan y que es verdad, existe, pero existió después que a Europa la visitaron los árabes y la ocuparon. Y después Europa, bueno, se volvió el continente colonialista por excelencia y sigue con un espíritu colonial. La mirada de Europa sobre América es absolutamente colonial. Y bueno, esto es lo que decía también Lavrov, el canciller ruso, hoy, y también lo dijo Putin, sobre Groenlandia, ¿no? Volviendo un poquito para enlazar el tema Davos. Ok, mucha discusión sobre si Groenlandia es de Dinamarca o se la va a quedar Estados Unidos, pero Groenlandia es una colonia. Groenlandia tendría que ser de los inuits, tendría que ser de los groenlandeses, no ni de Dinamarca ni de Estados Unidos. Estamos hablando de una colonia. ¿Se dan cuenta de en qué términos están hablando de Groenlandia y qué introyectada está ese coloniaje? Que los groenlandeses dicen queremos ser Dinamarca. Claro, entre ser Dinamarca y ser Estados Unidos, todo el mundo querría ser Dinamarca, obviamente. La cultura norteamericana es lo más indeseable del planeta. Groenlandia en este momento, perteneciendo a Dinamarca, lo decía Bernie Sanders, tiene salud pública, tiene educación pública, educación superior pública, tiene
un desarrollo social sostenido. Tienen un buen nivel de vida los groenlandeses, pero es una colonia. Así que bueno, tampoco pega con la autodeterminación de los kelpers de la que hablaba Milei, porque en este caso se tendrían que autodeterminar los inuits, pero bueno, no está... bueno, pero eso tenía que ver, tu mensaje, Julián, tenía que ver con Europa. Europa todavía no la ve. Este acuerdo de apuro con Estados Unidos, este preacuerdo para ver qué hacen con Groenlandia, es puro cagazo. Y no va a salir una solución buena de ahí. Del cagazo no sale ninguna solución. Era el momento para que Europa se plantara y dijera basta. No lo hicieron. Le ofrecieron otra mano de cartas. Van a perder, como siempre, porque con los locos siempre uno pierde. Porque el sí a los locos son a veces los locos, los digo por experiencia esto, a veces no porque yo sea la loca, sino que conviví con locos. A veces los locos, bueno, no quiero generalizar, los psicópatas, personalidades un poco psicopáticas. A veces los locos te enloquecen solamente para que les des la razón, porque es más fácil que les des la razón cuando te están enloqueciendo que cuando están tranquilos. Bueno, es lo que hizo Trump con Europa, los enloqueció en 2 días. Y al tercero ya tenía el preacuerdo para quedarse con Groenlandia. Europa todavía no la ve. Y no sé qué podrá ver cuando pueda abrir los ojos. Por ahí ya no queda nada. A ver, segundo. Hola, jugo de limón. Aquí Jorge de Hurlingham. Sandra, la derecha está de fiesta. Esas que habilitan el descontrol, los abusos, la violencia y todo aquello que permite la impunidad. Del otro lado, nosotros, con nuestra jefa espiritual y política, con nuestra líder, con esa mina extraordinaria, proscripta y presa, un poco perdidos. Pero tenemos historia de sobra, tenemos confianza y esperanza y la certeza de que vamos a volver. Avanzamos lento, como el río en la estepa, irán quedando en las orillas las obras y los traidores, pero no tengas dudas que el destino de esta patria la vamos a escribir nosotros. Bueno, está bien, es un espíritu de temple. No hay que perder el espíritu de temple, aunque hay que tenerse paciencia. ¿Saben cuando uno se quiebra? Cuando no se permite aflojar nunca. Si cada tanto reconocemos que estamos confundidos, que no la terminamos de entender, que estamos dolidos, eso también forma parte de la resistencia. Se los digo porque estamos en una etapa de resistencia, no hay que olvidarlo nunca. Cada día es un desafío para todos nosotros, porque ver estas escenas que vimos hoy en la Plaza del Congreso, ver lo que está pasando en Gaza, ver lo que está pasando, verlo a Trump, escucharlo hablar a Trump, ver que el poder real es eso y tributa a eso, ver que siempre o casi siempre son los que ganan, los malos, los perversos. No es gratis. Uno tiene que darse permiso cada tanto para sentirse confundido, para sentir el peso de estos días, el peso histórico de estos días. Pero yo comparto con vos que es mejor verlo con el medio vaso, que es mejor ver el medio vaso lleno, ¿no? Tiene que ver con lo que yo decía recién de a qué le pongo fichas en Estados Unidos. Por lo único que me importa Estados Unidos es para que se vaya Milei de acá, obviamente, ¿no? Pero bueno, a la confianza hay que alimentarla con realidades. El optimismo per se, si uno no lo alimenta con realidades, se va desgastando. Y nosotros estamos perdidos y nos faltan señales de acercamiento. Sin señales de acercamiento nos vamos a quedar detenidos donde estamos o vamos a quedarnos divididos en muchas tribus y no vamos a dar la talla. Si no encontramos la manera de juntar fuerzas, no estamos al nivel de la historia, nos quedamos chicos, la historia nos va a pasar por arriba, así que ojalá que veamos la forma de articularnos, porque es sencillamente eso, o lo hacemos o la historia nos pasa por encima y a que la cuente Magoya después, ¿no?
Perdón. Hola Sandra, Jorge, equipo. Completo el programa. Felicitaciones por el programa y agradezco especialmente a la columna de Territorios de anoche por Lucas Maida, que le dio lugar al grupo No a la privatización del Polideportivo Santoyani. Un cariño, Gaby, desde Mataderos. Bueno, le decimos a Lucas. Sandra no es de Monte Oliva, es de Macri. Daniel, ¿era policía metropolitano el de hoy? Sí, pero el Cabo Brites de ayer, el que salió vaciando el cargador en Villa Crespo, era de la Federal. Así que bueno, el de hoy debe ser de la Metropolitana, pero los dos de ayer, el subcomisario que manejaba borracho con toda la familia, también era de la Federal. O sea que Monteoliva nos debe un par de explicaciones. Buenas noches, Sandra. La bestia de remera Bordeaux y los que hirieron a tanta gente son de la ciudad, sí. Y vienen siendo peores que las fuerzas federales. Bueno, siempre lo fueron creados para eso, fueron creados como una fuerza represiva. Son un invento de Macri, ¿no? Como si hubiera una competencia entre ciudad y nación a ver quién es más asesino. Saludos, Aldo de Constitución. Si se acuerdan de, ¿cómo se llamaba el creador de la Metropolitana? Bueno, ahora no me voy a acordar. Hola Sandra y Jorge. Fino Palacios, sí, el Fino Palacios, el que inventó, que tenía un pedir y que te la regalo, ¿no? Pero fue generada como una policía colocada. La Metropolitana siempre está colocada, ¿viste? Uno los ve en motito, colocadísimos, ¿no? Y con una, uno podría decir hombría, no es hombría. Están colocados, que es distinto. Es todo lo contrario. De hombría nada. Si tenés hombría, no te hace falta colocarte. Se tienen que colocar porque lo que tienen que ir a hacer es asqueroso. Hola Sandra y Jorge, una humilde corrección. Esto se lo voy a pasar a Jorge porque yo no tengo nada que ver. El autor de Todo Cambia, esa bellísima canción que inmortalizó Mercedes Sosa, no es Patricio Mans, sino Julio Numhauser, quien fuera miembro fundador del grupo Quilapayún. Abrazo grande, Sergio de Ringelet. Se lo mando a Jorge ahora, este mensaje, para que lo sepa. Estimada Sandra, disculpe, me encanta que me digan estimada y disculpe. Si hay algo que me gusta, Antonio de Liniers, Antonio, me hace sentir de 84. No me digas estimada, ni me trates de usted, por favor. ¿Parezco una señora? No soy una señora, nunca fui una señora yo. Estimada Sandra, disculpe, los que están cagados de miedo son los europeos, ni China ni Rusia están en esa situación. Rubén de Ciudadela, más bien, yo nunca dije que China y Rusia estaban cagados de miedo. China y Rusia tienen para darle y para que tenga y tú arde. No, China y Rusia están en otra sintonía. China y Rusia están en otra sintonía totalmente distinta. Por eso, al lado de la paciencia china, de los super resultados chinos en todas las materias que uno se proponga, al lado de la templanza rusa y del poderío ruso, del poderío militar ruso, la sola actitud matona de Trump lo que denota es debilidad, no denota fortaleza, no denota bravura, denota quilombo, denota confusión, denota senilidad, que es lo que le pasa a Occidente. Está viejo, Europa está vieja, Estados Unidos se puso viejo, el viejo orden está viejo, porque murió, porque ya después de todas las barrabasadas que han pasado desde que se desató lo de Ucrania, se han traicionado, han matado gente, han cambiado la vida de millones de personas, y la verdad han derrocado gobiernos, han declarado guerras, y la verdad que ya esto no se sostiene. Con un personaje como Trump no se sostiene. Bueno, otro que también tiene que ver con lo que dijo Jorge, exacto, Estados Unidos tiene una deuda de trillones de su papel, sin respaldo, salvo las armas. Miren el contador que sale permanentemente marcando el endeudamiento. Antonio de Liniers.
Otro, Sandra, salvemos los glaciares de los vendepatria, de los gobernadores. ¿Sabés cuántas provincias entregaron el manejo del agua potable a la empresa de agua israelí? 12 mecorotes, ¿no? El Tano Mario, el valija de Matanza. Habría que ver qué pasó con Mecorot, ¿no? Porque fue en el gobierno de Alberto Fernández eso. ¿Qué habrá pasado con esa empresa israelí? ¿Cómo habrá sido esa? Porque se los reprochan a Guado de Pedro, que era el ministro del Interior, pero seguramente no fue un negocio que trajo Guado de Pedro, fue un negocio de otro. 12 provincias, mierda. Eso sí que es entregar, ¿eh? Bueno, no sé mucho del tema Mecorot, pero por supuesto, con ese origen huele mal. Sandra querida, por el daño que le han hecho a los discapacitados, estos miserables deberían pagar con la renuncia y con severas multas. Juan de Villamaría, un enorme abrazo a todas y todos en la M530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Muchos abrazos, besos, y el mensaje lo firma Juan. Bueno, y el último... hola Sandra, muy buena la nota con Lola Bertet, muy inteligente, la admiro mucho, Irene de Ciudadela. Bueno, vamos hasta ahí porque ya estoy llegando a despedirme, que estoy entrando a la página para... Ahí lo tengo. Bueno, son y 59, así que le agradecemos a Victoria Nardone por la producción, a Carlos Di Mare por la operación técnica, a Santiago Martínez por la operación del streaming. Bueno, y nos reencontramos mañana, que ya es jueves, ya se terminó la primera semana después de las vacaciones, qué cortito. Bueno, mañana jueves igual a las 8 de la noche estamos aquí. Chao, hasta mañana. Ese sabor ácido que viene de tu labio